¿Qué pasa? Soy Fermático y os voy a explicar cómo convertir vuestro vehículo convencional en uno camper. Es decir, con cama integrada y todo ello por menos de 200 euros de presupuesto. Además, lo haremos de manera que tendremos un mueble plegable que nos permita seguir disfrutando de los asientos traseros cuando precisemos de ello. Este concepto lo podréis aplicar tanto a furgonetas grandes como a coches normales, simplemente aplicando ligeras modificaciones a la idea original, que está concebida para una furgoneta de tamaño pequeño. Mi intención con este vídeo es que tengáis lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando me propuse camperizar mi furgoneta, es decir, toda la información necesaria en un solo sitio y ahorrándoos todas las investigaciones que tuve que hacer por mi cuenta. Empezaré explicándoos cómo va a ser el diseño del mueble de una manera esquemática para más tarde entrar en detalle. El concepto inicial es un gran cajón de madera que encajará perfectamente en el hueco del maletero. La geometría será similar a la que podéis ver en la imagen. A ello le añadiremos dos tablones de madera, que serán plegables de manera inversa entre sí. Con esto conseguiremos que, en su forma plegada, podremos tener los asientos de atrás de nuestro vehículo en normal funcionamiento y que, al desplegarlo, podamos tener una cama de una longitud más que aceptable. Si le damos un toque de color para poder apreciar a simple vista las distintas piezas que componen el invento, veremos que tenemos dos tablones grandes de igual tamaño en color verde, otros dos, los que se pueden plegar, en colores naranja y amarillo, uno rojo en la parte trasera para darle estabilidad y finalmente cuatro tablones verticales en color azul, que son los que dan altura a la cama y también forman tres espacios para poder almacenar todo lo que necesitemos. Si quisiésemos tener acceso a los compartimentos cuando estamos en el interior sin abrir el maletero, podríamos hacer un corte extra en el tablón verde superior. Esto es una fantástica idea, porque además podremos aprovechar para apañar una mesita en el tablón coloreado ahora engranado. Si os interesa que le dedique un vídeo a cómo fabricar una mesa para vuestro mueble camper, no dudéis en ponérmelo en comentarios del vídeo. Para los más organizados existe la posibilidad de fabricar también unos cajones a medida para los huecos de los laterales, pero más adelante os explicaré una alternativa más económica e igual de eficiente. Vamos a ver las medidas claves que va a tener el futuro mueble. La medida A se corresponderá con el largo de nuestro maletero, desde la compuerta de este hasta el límite de los asientos traseros. La B será el ancho total del maletero, que coincidirá con el de la cama. El alto de nuestro mueble, la C, aunque parezca lo contrario, será la medida más crítica y la que determinará la estabilidad de nuestra cama, ya que es importante que coincida con el alto de los asientos traseros tumbados. Después os enseñaré cómo tomar esta medida correctamente. Los tablones plegables compartirán el ancho con los verdes, es decir, el ancho del maletero. A sus longitudes las llamaremos D y E, las cuales no es necesario que coincidan entre sí, aunque sí que es recomendable. Si sumamos A, D y E, obtendremos una aproximación de lo que finalmente medirá nuestra cama. Estas medidas obviamente dependerán del tamaño y forma de vuestro vehículo. Más adelante os enseñaré algunos trucos para obtener todas las medidas para vuestro mueble. El aspecto más importante de la construcción de nuestro mueble camper será la elección de la madera correcta, ya que de esto dependerán factores tan importantes como la resistencia de la cama, la durabilidad del mueble, el peso y por supuesto el precio. Veréis que cuando desglosemos los costes al final del vídeo, el precio de la madera será el más grande de todos. El primer tipo de madera que se nos puede venir a la mente por su muy bajo coste es el aglomerado. Es tan barato porque se construye acumulando virutas de madera sobrantes de la industria, que después se encolan. Pese a su bajo precio, descarté el aglomerado rápidamente, debido a su baja resistencia a la humedad, ya que las gotitas de agua pueden colarse entre las fibras y estropear la madera. El intentar solucionar el tema de la humedad me llevó a pensar en la llamada madera DM, cuya fabricación es similar a la del aglomerado, aplicando una presión mucho mayor, lo que provoca que los huecos entre fibras se reduzcan y el aguante al agua sea mayor. Pero al mismo tiempo que solucionamos el problema de la humedad, nos causamos un problema peor, ya que esta madera, al estar muy prensada, tiene un peso muy elevado, lo que se traduce en un consumo de combustible del vehículo superior. Finalmente, todo parece indicar que la madera más adecuada para nuestro propósito es el contrachapado.
El contrachapado se construye apilando láminas de madera una encima de otra, asegurándose de que las fibras de una lámina formen 90 grados en su dirección respecto a la de la siguiente. Esto hace que tenga una resistencia muy alta en todas direcciones y sea bastante ligera. Os recomiendo que, si tenéis la posibilidad, compréis el llamado contrachapado fenólico, que básicamente es un tipo de contrachapado en el que las láminas se pegan entre sí con una cola fenólica, que además le otorga una resistencia contra la humedad muy buena. Es un poco más caro, pero merecerá la pena, ya que nos aseguraremos de que el mueble nos va a durar toda la vida. Otro aspecto importante de la madera es el grosor, ya que si este es muy alto tendremos un mueble muy resistente, pero también muy pesado, y si es bajo nos sucederá al contrario, tendremos un mueble endeble pero ligero. Creo que el equilibrio perfecto se encuentra en el espesor de 15 milímetros. Es decir, resumiendo el tema de la madera, os recomiendo comprar tableros de contrachapado fenólico cuyo origen sea madera de ocume o abedul y que tengan un espesor de 15 milímetros. Una vez tenemos decidido el tipo y grosor de la madera, solo nos falta conocer la cantidad de tableros y tamaños de estos que necesitaremos. Haciendo un repaso tendremos un tablero grande que hará de base, 4 pequeños para otorgarle espacio y altura al mueble, otro tablero grande similar al de la base, uno alargado para reforzar la estructura por detrás y finalmente 2 más para formar el mecanismo plegable. Es decir, tenemos un total de 9 piezas, las cuales, si nos organizamos bien con la distribución para los cortes de la madera, solo necesitaremos comprar 2 o 3 tableros grandes de la medida estándar que suelen utilizar la mayoría de tiendas de bricolaje, de los que podremos sacar todas las piezas. Estas serán las medidas que tendrán que tener cada una de las piezas. Obviamente todas dependerán de las dimensiones y forma de vuestro vehículo. Los 3 parámetros A, B y C a tener en cuenta son el espacio entre la compuerta del maletero y los asientos, el ancho del maletero y la altura de los asientos reclinados. Es importante recalcar que los tableros 1 y 6 deberán ser 15 milímetros más cortos que la medida A, ya que deberemos dejar hueco para que entre verticalmente la madera 7. Para los tableros 2, 3, 4 y 5 nos sucederá lo mismo. Deberemos tener en cuenta el espesor de las maderas 1 y 6 a la hora de establecer sus medidas. El largo de la cama vendrá determinado por la suma de las longitudes de A más D más E aproximadamente. Es vital ser precisos con la toma de medidas, así que os voy a enseñar unas fotos de cómo las cogí yo en mi propia furgoneta para evitar posibles errores. La medida A es importante que la toméis a la altura que tendrá la cama y probando hacerlo con los asientos reclinados y sin reclinar. Deberéis escoger la medida más pequeña entre ambas, para no tener ningún problema luego para cerrar el maletero. La medida B no tiene mucha historia, es simplemente tomar el ancho de vuestro maletero. Si los laterales son irregulares, deberéis escoger el menor valor siempre. Además, aconsejo poner 1 centímetro de menos para que después podamos meter y sacar el mueble con holgura. La medida C, la altura de la cama, es la más crucial. Tiene que ser exactamente la altura de vuestros asientos traseros reclinados, para que luego después la madera repose sobre estos, otorgándole un punto de apoyo más a la estructura. Yo me ayudé de un palo largo para no equivocarme. Finalmente, el largo de la cama. Dependiendo de vuestra altura y el tamaño de vuestro vehículo, podréis hacer que el mueble pueda ir desplegado con los asientos de adelante sin reclinar o no. Si cabéis tumbados sin necesidad de tumbar los asientos delanteros, os recomiendo encarecidamente tomar la medida sin reclinar, ya que poder conducir sin tener que plegar la cama cada vez es una verdadera gozada, sobre todo si le ponéis sábanas y demás. Para mi vehículo quedaron unas medidas como las que podéis ver en la imagen. Si tenéis una Fiat Doblo u Opel Combo estáis de enhorabuena, ya que podréis coger estas medidas tal cual os las muestro. Si tenéis otra furgoneta pequeña tipo Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Volkswagen Caddy, Peugeot Partner, Ford Connect, Mercedes Citan, Dacia Docker, Nissan NV250 o Toyota ProAce, os servirá para poder tener una referencia, pero deberéis modificarlas ligeramente acorde a vuestro vehículo. A mí, sin reclinar los asientos de la parte delantera, me quedaba un largo de cama de 1,74 metros y reclinándolos de hasta 1,95 metros.
Solo falta saber de cuánto será el ancho de los espacios de almacenamiento de la parte inferior del mueble. Una idea interesante es aprovechar el corte que os comenté al principio del vídeo del tablón superior para hacer una mesita que se levante cuando queramos utilizarla para comer u otras cosas y se acople cuando queramos usarla como cama. Para tomar la medida J simplemente lo hice en función de una nevera portátil y unas cajas de almacenamiento de plástico que me compré. Siempre, claro está, dejando 1 centímetro aproximadamente de holgura para evitar problemas a la hora de extraerlos. Si a alguien le interesa, dejo los links de Amazon en la descripción, tanto de las cajas como de la neverita. Para conseguir que nuestro invento pueda plegarse y desplegarse sin ningún tipo de problema, nos ayudaremos de 2 bisagras de piano. Estas irán colocadas en la parte interior del giro de cada uno de los puntos de unión entre tablones. Irán atornilladas a la madera en los puntos que podéis ver en la imagen. Es importante que compréis tornillos que sean de menos largo que el espesor de vuestra madera. También deberán tener un diámetro menor que los agujeritos de la bisagra. En nuestro caso son ideales tornillos de 12 milímetros de largo y 3 de diámetro. Para el resto de uniones podremos comprar tornillos más largos y anchos que agarren mejor. Yo me decidí por tornillos de 30 milímetros de largo y 3,5 milímetros de diámetro. Con la parte sobrante de la madera aproveché para hacerle 2 patas plegables y darle al mueble todavía más estabilidad. Ahí podéis ver cómo quedarían las patas en su posición plegada. En esta ocasión no podremos utilizar bisagras de piano para conseguir el giro, ya que estas ofrecen poca estabilidad. La mejor solución sin duda es utilizar unas escuadras plegables. La longitud de las patas tendrá que ser la altura restante entre el tablón apoyado en los asientos y el suelo de vuestro coche. En caso de que necesitaseis que fueran más largas que la mitad de la madera amarilla, tendríais que ponerlas a distintas alturas. Así que, una vez tenemos todo controlado, solo nos falta saber cuánto nos va a costar. Entre las cosas indispensables, la más cara sin duda son los tableros de madera contrachapada. En mi caso necesité 3 y costaron 143,55 euros en total. Las bisagras de piano fueron 5 euros cada una y las escuadras abatibles 7 euros. La tornillería es lo más barato y seguramente ya lo tengáis por casa. Aún así, compré 200 tornillos grandes para las uniones en forma de T que costaron 5,98 euros y 100 pequeños para las bisagras que costaron 6,02 euros. Obviamente, la mayoría me sobraron después de construir el mueble. Si sumamos todo lo anterior, veremos que por menos de 200 euros podremos tener todo lo necesario, exactamente por 179,55 euros. Los 2 contenedores de plástico y la nevera que os mencioné antes me costaron 22 y 29,95 euros respectivamente. Finalmente compré una cinta aislante de justo el ancho del grosor de nuestra madera para darle un toque de color. Si a alguien le interesa, podrá encontrar los links de Amazon de todos estos productos en la descripción del vídeo. También os he dejado el link a una tienda donde podréis encontrar camisetas o mascarillas con temática camper. No quiero cerrar el vídeo sin resolver una duda muy habitual entre la gente que se quiere construir un vehículo camper, y es la ITV. Con este tipo de mueble que hemos construido en el vídeo no tendréis ningún problema para pasar la ITV, ya que no estáis haciendo ninguna modificación en el vehículo. Simplemente cuando tengáis que pasar la ITV, extraéis el mueble, vais a pasar la ITV y después lo volvéis a meter. No hay ningún problema. Y ya, sin más dilación, procedo a dejaros con el vídeo de cómo monté todo el mueble con la inestimable ayuda de 2 amigos míos. Si este vídeo gusta, haré otro de cómo fabricarse un colchón por piezas para vuestra cama.